BI y en este punto hablaremos sobre tablas y matrices. Empezaremos como creando una tabla, el formato condicional, cómo se resumen datos, el manejo de matrices y el formato general en los datos incluidos en la tabla o matriz. Iniciamos con crear una tabla y para ello vamos a optar por una nueva tabla de datos en Microsoft Excel denominada Ejercicio 3 Proyectos. Aquí se incluirán 1348 registros, donde tendremos como campo clave el código del proyecto y demás campos o atributos. Ya realizamos la importación de la tabla datos proyecto y tenemos los campos dentro del panel denominado campos. Empezaremos creando una tabla. Esta tabla va a mostrar los proyectos por grupo étnico, una clasificación o categoría. Vamos a mostrar la frecuencia para este tipo de clasificación, el porcentaje de avance financiero y físico, además del valor total. Pulsamos en tabla y ocupará en este momento el espacio disponible para ello. Dentro de la tabla tenemos como única área valores. Aquí vamos a agregar los campos. Empezamos con proyecto grupo étnico. Y aquí tendremos la clasificación, que es población afrocolombiana, indígena, raizal y sin enfoque diferencial. Luego vamos a pasar al recuento del número o cantidad de grupos étnicos que hay en el total de los registros. Vamos a agregarlo nuevamente, proyecto grupo étnico en el área de valores, pero en esta ocasión vamos a cambiar por recuento. Y ahí tendremos que, por ejemplo, de los 1348 registros, la mayoría se ubican dentro del área o estado sin enfoque diferencial para un total de 1282 proyectos. Vamos a agregar los avances financiero y físico. Aquí nos estarían mostrando los totales o la suma de los avances. Vamos a colocarlos como promedio en ambos casos y tendremos un valor que nos va a decir, por ejemplo, que los proyectos categorizados como población raizal se han cumplido en un 100%, tanto física como financiera. El proyecto o el grupo de proyectos con un avance menor en la ejecución financiera, que equivale a 89,90%, es para la población indígena, que tiene en total 42. Por último, vamos a agregar el valor total y vamos a tener entonces nuestra tabla completa con valor total. Ajustaremos las columnas disminuyendo su ancho para tratar de tener la visual completa dentro de nuestra tabla. Vamos a hacer los ajustes y ahí tendríamos nuestra tabla completa. Si queremos modificar algunos aspectos de estilo o forma, haremos clic en el icono, en el panel de visualizaciones, el icono de formato o estilo, y aquí podremos hacer diferentes cambios. En la primera parte tenemos valores preestablecidos y aquí podemos cambiar los estilos predefinidos que hay dentro de las tablas. Por ejemplo, si queremos resaltar solamente los encabezados, o queremos hacer contraste con las filas alternas, vamos cambiando de fila y fila, o si queremos simplemente hacer que las filas sean llamativas, solamente resaltando la fila y dejando por un lado el encabezado de columna y la fila de totales, o podemos hacer cambios de forma individual. Por ejemplo, si yo quiero que el encabezado de columna sea de relleno negro con texto blanco en negrilla, vamos a ir a la opción encabezado de columna y aquí podemos hacer los cambios. Por ejemplo, el fondo va a ser negro, el texto va a ser blanco, negrilla, inclusive vamos a centrarlo, a dar una vista un poco mejor, haciendo énfasis en esta serie de campos que están disponibles en la tabla.
Si queremos cambiar la fila de totales, vamos a totales y hacemos lo mismo. Color blanco, fondo negro, y aquí tenemos resaltado entonces la última fila disponible. Si no queremos distinguir, por ejemplo, entre fila principal y las filas alternas para que vaya intercambiando los colores, aquí se puede ver blanco, gris, podemos ir entonces a la opción de valores y aquí podemos hacer los diferentes ajustes. Por ejemplo, tenemos en las filas principales el fondo blanco y en el fondo alternativo lo tenemos en gris. Vamos a cambiar este simplemente a color blanco y ya tenemos de esta forma nuestra tabla uniforme. Para finalizar, si queremos agregar las cuadrículas, aquí tenemos una opción de cuadrícula donde podemos, por ejemplo, incluir las cuadrículas de color negro para las líneas. Podemos incluir las columnas de esta forma y inclusive los bordes los podemos resaltar en color negro y así tenemos una típica tabla que podemos mostrar o muy parecida a lo que mostramos en una hoja de cálculo. El siguiente paso será entrar a hablar de formato condicional. Para ello voy a necesitar esta misma tabla. Lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla, la copiamos y la vamos a pegar en la siguiente hoja. Y aquí duplicamos la tabla. Lo que vamos a hacer en esta tabla es agregar formato condicional para el recuento del grupo étnico. En este caso vamos a resaltar el mayor valor con un color distintivo. Y mientras que los avances financiero y físico los vamos a resaltar a través de barras de datos. Para hacer esto, vamos a estilo y buscamos el campo que aparece como formato condicional o elementos de celda. Buscamos elementos de celda y aquí podemos seleccionar la serie y el formato condicional que vamos a aplicar. Habíamos dicho que vamos a resaltar el grupo étnico con un color de fondo distintivo. Entonces buscamos el recuento de proyecto grupo étnico, que es el campo, y aquí podemos marcar la opción color de fondo. En las versiones anteriores teníamos una opción avanzada. Ahora nos va a aparecer un botón directamente con las letras F y X. Hacemos clic en F y X, que identifica el formato condicional con las opciones avanzadas. Y aquí podemos cambiar los colores. Vamos a colocar, por ejemplo, un rojo claro para el valor más bajo y el valor más alto dentro de la tabla lo vamos a resaltar con un color rojo más oscuro. Al darle a aceptar, ya tenemos aquí que nuestro color fuerte identifica la frecuencia mayor. Si queremos hacer esto mismo para los avances, seleccionaremos los avances, financiero, marcamos en barras de datos y ya tenemos aquí una barra de datos donde el valor mayor identifica la barra más con mayor longitud. En FX podemos cambiar los colores, por ejemplo, la barra positiva la vamos a colocar en amarillo. Y para el avance físico agregaremos la barra de datos y en esta ocasión cambiaremos el color. Y ahí tenemos unas barras de datos y formato condicional aplicado para 3 campos. Ahora vamos a agregar una tabla que vamos a utilizar para resumir los datos de un solo campo. Vamos a mostrar en este caso el recuento, frecuencia, promedio acumulado y porcentaje del total para el campo valor total. Y lo vamos a discriminar según el estado del proyecto. Agregamos una tabla y en la opción o área valores estaríamos agregando en primera medida el estado. En total, la clasificación de los proyectos se divide en 3 estados: desaprobado, en ejecución y terminado. Aquí vamos a agregar el valor total y lo vamos a hacer varias veces de acuerdo a los datos que queremos mostrar en la tabla. Por ejemplo, si yo quiero contar cuántos proyectos han estado dentro del estado desaprobado, ejecución y terminado, empezaremos con un recuento. Cambiaremos aquí a recuento
Y ahí tenemos las cantidades de proyectos en cada uno de los estados. Si en el siguiente queremos el promedio, marcaremos aquí promedio y ya tendremos el promedio de cada uno de esos proyectos. Para el valor total sería una suma, lo dejamos tal cual. Y para el último vamos a trabajar con el porcentaje del total, es decir, cómo es la distribución de acuerdo al valor del proyecto en cada uno de esos estados. Hacemos clic en la flecha valor total, vamos a mostrar valor como y aquí marcamos porcentaje del total general y ahí tenemos nuestro porcentaje. Si nos damos cuenta, los campos aparecen de acuerdo al nombre del campo directamente o que aparece de forma directa en la tabla que importamos. Si aparece promedio de valor total, significa que estamos aplicando promedio al valor total. Si queremos simplificar el texto que aparece en los campos, lo podemos editar directamente desde el área valores. Por ejemplo, aquí podemos cambiar por frecuencia o recuento. Aquí solamente hablaremos de promedio. Aquí del total. Y por último, colocamos porcentaje del total. Y ahí tenemos una tabla que se ve mucho mejor. Ya si queremos aplicar entonces nuestro estilo, lo haremos directamente en la opción de formato o estilo. Y aquí podemos aplicar los estilos que hemos hecho en los casos anteriores. El encabezado de columna, por ejemplo, lo podemos colocar en negro y blanco, en negrilla y centrado. El total, vamos a hacer lo mismo, blanco, fondo negro, en negrilla. Las cuadrículas las aplicaremos de color negro, incluyendo el borde, que por defecto está en color azul. Y ahí tendríamos las diferentes cuadrículas. Por último, en la opción valores podemos cambiar el fondo. Por ejemplo, vamos a dejarlo uniforme en color azul, tanto para las líneas alternas como para aquellas que no son alternas. Entonces cambiamos las dos opciones de fondo y las dejamos en color azul. Y así tenemos nuestra tabla completa. Si es necesario cambiar datos adicionales, por ejemplo en valores, si quisiera aumentar el tamaño, simplemente estaríamos buscando el área del formato específico y haríamos los cambios directamente. Ahora vamos a mostrar una matriz que va a incluir los valores totales invertidos en cada proyecto, categorizados por el grupo étnico y estado. Vamos a ver cómo sería esto si lo mostramos directamente en una tabla y vemos la diferencia con una matriz. Empezaremos con una tabla. En la tabla vamos a agregar primero la clasificación que es por grupo étnico, proyecto grupo étnico, luego por estado. Y aquí tendríamos, vean que se repite varias veces el grupo étnico porque pueden haber dentro de ese grupo étnico varios estados. Por ejemplo, sin enfoque diferencial aparecen los estados desaprobados, en ejecución y terminado. Por último, vamos a agregar el valor total invertido y tendríamos nuestra tabla completa. Si queremos visualizar esto de una mejor forma, ya que estamos relacionando dos variables, grupo étnico y estado, utilizaríamos una matriz. Para transformar esto directamente en una matriz, haremos clic una vez seleccionada la tabla en el icono que identifica una matriz. Y de esta forma, la segunda clasificación será ahora el encabezado de columna. El encabezado de fila sería el proyecto grupo étnico. Y así tendríamos nuestro valor con una visual mucho mejor. Ya podemos aplicar las consideraciones que teníamos de estilo, tal cual como lo hacíamos con el resto de las tablas. Por ejemplo, aquí en fila vamos a colocar grupo étnico directamente
y podemos cambiar el tamaño para que tengamos una visual mejor y que quede centrado dentro de nuestra área disponible en la diapositiva. Vamos a estilo, a valores y disminuimos, por ejemplo, el tamaño del texto. Y ahí tenemos nuestra tabla. Recordemos que tenemos la opción de ampliar el detalle de la tabla igual que hacíamos con los gráficos. En la parte superior derecha en la tabla, en el botón medio, tenemos el modo de enfoque y de esta forma tendremos la tabla en un mayor tamaño si queremos ver más detalles. Ahora vamos a aplicar a la matriz anterior nuestro formato condicional. Copiamos la matriz anterior y la pegamos en formato condicional. Y aquí vamos a agregar un formato condicional al contenido de las celdas para que se muestre en forma de barras. Esas barras van a ser de color rojo. Nos vamos a formato o estilo, nos vamos a elementos de celda o formato condicional y aquí aparece solamente seleccionado el valor total. Recordemos que hemos clasificado en grupo étnico y en el estado cada proyecto, pero estamos mostrando como datos el valor total o la suma de los valores totales que complementan todos los datos en cada proyecto. Aquí vamos a aplicar barra de datos y tendríamos una barra donde la barra con mayor longitud sería la que muestra la mayor suma o el mayor valor dentro de todos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que sin enfoque diferencial terminado muestra el mayor tamaño. Para cambiar el color, nos vamos a formato condicional y cambiamos a barra positiva, un color rojo, y ahí tendríamos nuestra tabla completa. Ahora bien, vamos a hacer una comparación con un gráfico de columna apilado para que veamos cómo se ve en una tabla o matriz la barra de datos versus lo que vemos en un gráfico de columna. Vamos a dar espacio para agregar en esta área. Hacemos clic en el icono que identifica el gráfico de columnas apiladas y lo tendremos aquí abajo. Ahora bien, vamos a agregar en el eje lo que tiene que ver con el grupo étnico y vamos a agregar en valor total el campo al área valores. Y aquí tendríamos que sin enfoque diferencial marca en este el mayor volumen de inversión dentro de los proyectos. Ahora para apilar agregaríamos el estado en la leyenda. Y de esta forma ya tenemos un gráfico de columna apilado. Si observan bien, este gráfico en el cual se destaca sin enfoque diferencial coincide con la barra de datos dentro de la matriz. Aquí podemos ver que el mayor área dentro de la columna corresponde al enfoque diferencial, sin enfoque diferencial terminado, seguido con una barra de tamaño menor, lo que tiene que ver al estado de ejecución y al final tendríamos desaprobado que tendría una barra mucho menor. Y de esta forma la matriz con barra de estado coincide con nuestro gráfico de columna apilado. Para finalizar vamos a diseñar una matriz directamente que va a mostrar grupo étnico y el estado del proyecto si es clasificado como COVID o no COVID, donde estaríamos mostrando los valores totales. Agregamos nuestra matriz, el cual vamos a tener el área fila, columna y valores. Vamos a agregar en fila lo que es el grupo étnico con el campo proyecto grupo étnico. Luego en columna agregaremos proyecto COVID, que puede ser no, en caso de que no aplique esta opción, y sí, si el proyecto se considera como proyecto COVID. Y por último, el valor total. Aquí podemos ver entonces el valor total que podemos modificar directamente para agregarle formato. Aquí ya nos está mostrando el valor total con unidad monetaria y un decimal. Pero si queremos cambiarlo, simplemente hacemos clic en el campo directamente de valor total en panel campos
Y aquí podemos hacer los cambios. Por ejemplo, podemos cambiar para que sea se muestre como una moneda o quitarle, por ejemplo, el signo peso en el formato general. Vamos a aplicar en este caso la moneda. Podemos cambiar el número de decimales. Aquí tenemos la opción para cambiar el número de decimales, aumentarlo o reducirlo. Vamos a ver si lo colocamos en 1. Y por último tenemos diferentes opciones para mostrar, por ejemplo, las divisiones dentro de este valor. Si queremos colocarlo con punto o dejarlo como general o agregarle, bueno, las opciones que hagan falta para tener el formato que nosotros queremos. Aquí está nuestra matriz. Si queremos ya aplicar los estilos, ya sabemos que tenemos en la opción formato de estilo las diferentes opciones disponibles. Y de esta forma ya tenemos aquí nuestro formato aplicado a una matriz. Esto se haría igual en el caso de tablas o en el caso de gráficos en el momento en que queramos aplicar cualquier formato.